Buenos días. Bueno, esto sería la primer clase de la materia suelo y hormigón correspondiente a la carrera de maestro mayor de obra para los alumnos de sexto segundo. Me presento, soy el ingeniero Esteban Parra. En esta materia vamos a ver, por un lado, todo lo que respecta al hormigón, cuáles son los distintos cementos que se utilizan para el hormigón, cementos comunes y cementos especiales, cuáles son los agregados, cuál es su clasificación para la elaboración del hormigón, agregado fino, arena fina, mediana y gruesa, los tipos de agregado, cómo es su granulometría de los distintos áridos, el hormigón, cuáles son sus características, propiedades, composición como aglomerantes, los aditivos que se pueden utilizar en el hormigón, cuál es la relación agua-cemento que debe cumplir el hormigón eh, para las distintas resistencias y características, propiedades del hormigón, dosificaciones usuales y resistencia del hormigón en los ensayos. Bueno, ahí vemos algunos gráficos de lo que sería una planta de hormigón y el hormigón elaborado llenándose ahí un contrapiso a lo mejor. Después en la parte de suelos vamos a ver una introducción a mecánica de suelo, el concepto de suelo, cuál es su clasificación, cuáles son los problemas típicos en el suelo, cuáles son las propiedades de los suelos, cuál es la clasificación de las partículas del suelo, el análisis granulométrico, propiedades físicas de los suelos, su porosidad, peso específico, densidad, el agua en el suelo, el agua freático, el agua capilar, el movimiento del agua en el suelo y la presión efectiva, presión neutra y presión total. ¿Por qué nos interesa estudiar mucho el suelo? Porque nosotros, todas las estructuras que vamos a edificar, un edificio o una vivienda, la vamos a fundar sobre el suelo. Entonces, todas esas cargas van a ser transmitidas al suelo, por eso necesitamos conocer la mecánica del suelo. También vamos a ver el tema de los ensayos de compresibilidad, los distintos movimientos del suelo, cómo es la consolidación de un suelo, cuál es la estructura del suelo y su consolidación, cuál es su ritmo de consolidación, hinchamiento del suelo, arcillas expansibles, composición del suelo, cuál es la relación de densidad seca máxima y el contenido de humedad, el ensayo Proctor que se realiza también en los suelos, la curva de saturación y los esfuerzos debido a las cargas aplicadas. Ahí vemos, por ejemplo, en el caso de una zapata y cómo se genera ese bulbo de esfuerzo a través de la compresión que realiza la zapata sobre el suelo y cuál es su forma y cuál es su profundidad. Y los asentamientos basados también en la teoría de elasticidad. Entonces, entrando, como habíamos dicho, dos capítulos. Teníamos el capítulo hormigón, el capítulo de suelos. Ahora vamos a empezar dentro de lo que sería el capítulo hormigón. Habíamos repasado en el tema de hormigón, tenemos que esta es una mezcla homogénea, que está compuesta por una pasta adhesiva. Esa pasta es el cemento y el agua, y que mantiene ligadas partículas inertes que está formado por los agregados finos y gruesos. ¿Está? La pasta adhesiva es el agua y el cemento, se denomina pasta cementicia. La mezcla de la pasta cementicia y arena se denomina mortero. Y la mezcla del mortero con agregado grueso se denomina hormigón. O sea que en definitiva el hormigón está compuesto por pasta cementicia, cemento y agua, agregado fino y arena, agregado grueso, canto rodado o piedra. Entonces, de toda esta elaboración de lo que sería el hormigón, vamos a ver primero un poco lo que es la materia prima, que sería el cemento. El cemento, según la norma IRAN 50.000, establece cuáles son los requisitos de su composición, cuáles son características físicas, sus características químicas y mecánicas y las condiciones de control que deben cumplir los mismos. La clase de cemento, según su resistencia, puede ser un CP30, un CP40 o un CP50. Esto está relacionado con la resistencia del cemento. Esa resistencia del cemento se realiza con un mortero a 28 días
y esa 28 días, si es un CP40, por ejemplo, su resistencia a los 28 días debe ser superior a los 40 megapascales. Un megapascal es equivalente a 10,2 kilogramos por centímetro cuadrado. Toda esa elaboración de probeta se realiza de mortero, se hace mediante la norma 1622. Ahí vemos distintos tipos de cemento que podemos ver en la otra filmina. Los distintos tipos de cementos puede ser cemento Portland compuesto, que se lo denomina CPC40. Se lo utiliza, por ejemplo, para obras hidráulicas, para hormigones en masa, para fundaciones. El cemento Portland con filler calcáreo, CPF40. Se lo utiliza para estructuras de hormigón a la vista o pavimento. El cemento Portland puzolánico, CPP40, se lo utiliza para obras hidráulicas, fundaciones en medios agresivos. Nosotros acá en la zona, por el tipo de suelo que tenemos, generalmente las fundaciones se recomienda realizarla con cemento puzolánico. Y acá según el CIRSO, que es el que regula las obras de estructuras de hormigón, vemos una clasificación y van a ver cemento Portland normal, CPN, cemento Portland con file calcáreo, CPF, cemento Portland puzolánico, CPP, cemento con escoria, CPE, cemento Portland compuesto, CPC, y cemento con residuo de alto horno, CAH. Y ahí ven, los primeros 5 pueden ser utilizados para hormigón simple, armado y pretensado, y el último, el de cemento de alto horno, solamente para simple o armado. Después de esa nomenclatura se pone la resistencia. Por ejemplo, en el primer caso que ustedes habían visto allá a la izquierda, el cemento Portland compuesto, CPC, y al lado se le pone la resistencia de ese cemento, que en este caso sería de 40 megapascales. Luego tenemos otros tipos de cemento de acuerdo a las características que tenemos que cubrir, que serían algunas características adicionales, como cemento moderadamente resistente al sulfato, bajo calor de hidratación. Esto se lo utiliza cuando se tiene que hormigonar mucha cantidad de cementos para disminuir el calor de hidratación, resistente a la reacción del álcali al agregado, cemento de alta resistencia inicial y cemento blanco. Ahí vamos a ver la curva. Tenemos sobre abscisa tenemos los días, fíjense a 28 días, y sobre ordenada tenemos la resistencia. Este cemento tiene una resistencia que va a estar comprendida entre los 35 y 40 megapascales. Bueno, las materias primas para la elaboración del cemento es la piedra caliza. Esta puede ser roca sedimentaria natural, puede ser extraído por voladura, y el componente principal es el carbonato de calcio. ¿Qué tipo de proceso? Puede ser por vía húmeda, y la pasta entra al horno con una humedad de un 30-40%, o puede ser por vía seca. Entonces, la extracción puede ser de cantera o por voladura. Se realiza la extracción de la misma. En la fabricación vamos a tener extracción de la materia prima, transporte de la materia prima, un proceso primero de trituración de ese mineral, la prehomogenización, luego viene la molienda de la materia prima, luego va al horno para la calcinación y la obtención del clinker, luego viene un proceso de disminución de temperatura, luego viene la molienda del cemento, que en ese caso también se puede incorporación de algunos aditivos, después viene el envase y la distribución. Entonces, habíamos visto este proceso, la extracción y el transporte, el primer proceso de molienda de esa materia prima, de ese carbonato de calcio, y luego viene un proceso de prehomogenización, que generalmente se realiza con la calizada triturada. Se la utiliza para, ese proceso de homogenización puede ser en seco o húmedo, preferentemente seco, y se realiza en parques de almacenamiento en donde estas naves pueden estar así cerradas o a cielo abierto. Ahí vemos la imagen de una nave en proceso en seco, y luego a la izquierda más abajo vemos cuando se realiza en proceso húmedo, que son esas piletas circulares en donde se hace un lodo y bueno, y ese lodo se va mezclando. Después de eso viene un proceso de molienda.
se le agregan algunos agregados a la molienda, como puede ser de escorias de alto horno, puzolana, cenizas volantes. Y ahí vemos el primer proceso de molienda. Vemos ahí lo que sería el esquema de cómo está armada la molienda, y a la derecha una foto real de la estructura de molienda. En la homogenización del crudo se hace en silos en donde se le inyecta aire de turbulencia controlada y aproximadamente una temperatura de 900 grados. Ahí ven los hilos en donde se hace la homogenización luego de la molienda. Luego se hace un secado y precalentado. Ahí van a ver, se evapora y comienzo de la descarbonatación. Luego, ahí vamos a ver la calcinación, la descomposición térmica. Se elimina agua, anhídrido carbónico y otros volátiles. El cemento Portland como resultado va a estar compuesto por, básicamente ahí abajo van a ver los 4 componentes principales del cemento. El silicato tricálcico, que es el primero, que representa un 60 a un 70% del total del producto. El silicato bicálcico entre un 10 y un 20%. El aluminato tricálcico entre un 3 y un 4%. Y el ferrialuminato tetracálcico entre el 1 y el 2%. Luego viene la cocción, en donde se obtiene la clinkerización. La cal reacciona con los óxidos que componen la arcilla y forman los silicatos y los aluminatos y los ferrialuminatos aproximadamente a 1400 grados. La influencia de los componentes, principalmente el silicato tricálcico, es la base principal del cemento y de ella dependen sus propiedades mecánicas. El silicato bicálcico es la segunda en importancia y ahí vemos el clinker. Ahí vamos a ver el horno rotativo. Ese horno rotativo generalmente es un cilindro de acero que está recubierto en su interior por ladrillos refractarios, está inclinado unos 10 grados, gira a unas 5 revoluciones por minuto. El proceso es continuo, las longitudes son entre 40 y 60 metros de longitud, con diámetros de 3 a 6 metros. Ahí ven el horno con una pequeña inclinación. Ese horno tiene, como decíamos, entre 40 y 60 metros y diámetros de 3 a 6 metros. Luego viene un proceso de enfriamiento. El clinker se recibe a 1300 grados y hay que bajarlo con aire a presión, llevándolo aproximadamente a 40 grados centígrados. Luego se realiza la última molienda, en donde acá se le agrega el yeso o algunas otras adhesiones. El yeso es un regulador del fraguado y luego de ahí va al almacenado en silos y en bolsas de papel. El cemento es enviado a los silos de almacenamiento. Este se extrae por sistemas neumáticos o mecánicos y es envasado en silos, en bolsas de papel, y luego el transporte se lo va clasificando en pallet y luego es colocado en los camiones, y si no, si es a granel, se transporta en grandes camiones que después van transportados a los silos de las plantas de elaboración de hormigón. Repasando, entonces en el proceso teníamos la cantera, primera trituración del material natural, almacenamiento, prehomogenización, luego viene el precalentamiento, la molienda de la homogenización, el horno rotativo, el enfriamiento, almacén del clinker, la incorporación de yeso, la molienda y la expedición. Muchas gracias, alumnos. Nos veremos en la próxima clase de la materia de suelo y hormigón.